Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos al programa Mañana es tarde. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Pues muy buenos días, amigos. Hoy es jueves 10 de noviembre, con calidad o sin calidad, y bienvenidos a este vuestro Mañana es tarde, que ya tenemos lista nuestra apuesta de lotería primitiva. Por cierto, la mamá de María Tarazón no ha jugado. 27 millones de euros, nada más y nada menos. Hoy nos visita, pues vamos a hablar de algo muy importante, como es la diabetes, con María Teresa Macià Ferrer. Además, Héctor Abad Faciolince nos presenta su libro Salvo mi corazón, todo está bien. Ojo con el título, que puede dar a equívoco. Tendremos a Javier Martínez, periodista de Las Provincias, con el que vamos a charlar del caso Alcácer, del que sabe mucho y del que se cumplen 30 años. Y de la mano de Chema Ferrer os presentaremos la obra ilustrada Monstruos, escrita por el joven Jorge Guillem Tatay. No faltará nuestro momento Tinder con María Tarazón. Y ojo, que ya tengo preparado a Javi Raga para conocer las noticias del día. Apuntar el WhatsApp 630 17 12 22 y a por ello, que mañana es tarde. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Hoy no es un día muy alegre, pero con alegría recordamos a Luis Blanquer. Nos ha dejado tras una enfermedad. Luis era y es conocido, y es amigo. Comprometido con las fiestas de su pueblo Bañeres, disfrutando con los desfiles en su comparsa de maseros. Currante abnegado, padre de familia y parte fundamental de la empresa Maderas y Chapas Blanquer. A Luis lo recuerdo perfectamente en sus visitas a Feria Valencia para cerrar su ficha de expositor y reservar el espacio, si no el primero, de los primeros en su querida Feria del Mueble. ¡Ay! Y cómo repartía puros entre todos los trabajadores y directivos de la feria que se cruzaba. Era auténtico genio y figura. Descanse en paz. Y, por favor, reflexionemos sobre lo fugaz y efímero de la vida. Hoy estamos. ¿Y mañana? Por eso, amigos, es importante el recuerdo, en este caso de Luis, para que no quede en el olvido. Debemos hacernos la vida más fácil entre todos y dejarnos de tanta gresca, guerras, enfrentamientos y manipulación. Como dijo JJ Benítez en este programa, el ser humano está podrido. A veces nos pasamos. Pero en estos momentos es cuando te das cuenta del fugaz paso que tenemos por la vida. Recordemos pues a nuestro amigo Luis. Un fuerte abrazo a toda la familia y especialmente a su hermana María Ángeles, gran oyente de nuestro programa que no se pierde ningún podcast, al que le mandamos todas nuestras fuerzas, todo nuestro cariño y un abrazo grandísimo. Descanse en paz y a vivir, que mañana es tarde. Hecho este recordatorio a un gran amigo, Javier Raga, estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia. Muy buenas. Buenos días, Juanfran. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿De calidad vas bien? Sí. Se le supone. Ahí estamos. Y María Tarazón, muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, la verdad, contenta.
¿Y eso? No sé, el jueves... ¿Estás emparejada? ¿Has hecho match en el Tinder? No tengo Porque Tinder. luego hablaré... No, ¿cómo que no tienes Tinder? No. Bueno. Nos dicen que feliz jueves, Pedro. También nos dicen Igualmente. que te hagas el Tinder, que es muy divertido. Y luego hay quien me comenta, buenos días, el 13 para la semana que viene, si puede ser. ¿Te imaginas quién, no? Sí. Bueno, pues apuntamos ya el 13 y ya está. Oye, lo que va a la van, va a la van. No entiende lo de... que Bueno, son los no, miércoles. No pasa nada, la mujer tiene cosas que hacer. Digo yo, Sí, digo sí, yo. sí, Pues sí. ya está. Está haciendo cosas. Lo que pasa es que 27 millones. Ahí Como lo- toque. 27 millones, Javier. Buah, ¿Qué te parece? maravilloso. Con 27 millones. Ahora sí que te digo que cierro la puerta, cojo el petate y hasta luego, Lucas. Aquí no me ve el pelo. Bueno, primero lo reparto con todo lo que hay que repartir, pero ya te digo yo que no vendría, vamos, ni un minuto de mi vida más. Pero en fin. Laura nos dice, buenos días. Ay, si nos toca. Oye, me encanta que nuestros oyentes interactúen a través del WhatsApp 630 17 12 22. Lo que sí que nos toca de cerca y no puede faltar en Mañana es Tarde son las noticias de calidad de la mano de Javi Raga. Mañana es tarde. Jueves 10 de noviembre de este 2022 y Juanfran sí que ha tocado la lotería, pero a la economía valenciana, afortunadamente, Volkswagen confirma que la gigafactoría va a garantizar muchos puestos de trabajo. Por fin el gobierno va a ofrecer más dinero y la incertidumbre que ha mantenido en vilo durante tantos meses a la economía valenciana ya por fin se ve la luz. Volkswagen acepta las nuevas condiciones del gobierno que se resumen en un aumento del dinero por instalar su planta de baterías en Sagunt. También el Consell promete apoyo a la multinacional. El acuerdo 230 millones extra y apoyo del Consell similar al de Ford Almusafes. Buenas reacciones. Las empresas respiran aliviadas después de la ratificación. Por otro lado, hablamos de que la patronal valenciana de transportistas no secundará el paro. Califica de inoportuna la huelga y la agroalimentación exige al gobierno que garantice la seguridad y el abastecimiento. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, que cuenta con 1 millar de asociados, ha acordado no secundar el paro indefinido del sector convocado a partir del próximo lunes 14 por la Plataforma en Defensa del Transporte, que aglutina a autónomos y pequeñas empresas. Otra de las noticias que es hoy actualidad es que la EMT sigue en caída libre al adeudar ya 134 millones a bancos y proveedores. Las pérdidas al cierre del tercer trimestre alcanzan los 4,2 millones de euros, cifra que todavía crecerá más con la implantación de los bonos gratuitos. Vamos a hablar ahora de que continúan las reacciones contra la polémica propuesta de la Consellería de Sanidad para baremar los méritos de los internos. Los enfermeros y médicos critican que el valenciano dé más puntos que una tesis. Los colegios profesionales cargan contra el baremo de la Consellería por menoscabar la seguridad del paciente y generar la fuga de talento. Vamos ahora a hablar de que el Partido Popular alerta de que el Consell se arriesga a una causa penal en el caso de Francis Puig. La diputada popular Eva Ortiz sostiene que la inacción para recuperar el dinero del hermano del exvicepresidente del Consell repercutirá en el patrimonio de cargos del gobierno valenciano en el conocido como cártel de las productoras. Alfafar demandará a Adif y alegará problemas de salud causados por los trenes. Vecinos afectados se organizan para movilizarse contra los pitidos de los convoyes que provocan, según estos, estrés, ansiedad y depresión. En una reunión con el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Atsuana, que ha puesto a su disposición el gabinete jurídico del ayuntamiento para presentar una demanda conjunta contra Adif. Atsuana también les ha anunciado que en el plazo de 2 semanas se van a realizar mediciones de decibelios en horario nocturno y diurno durante las 24 horas del día para recoger datos que apoyen la demanda contra el administrador de infraestructuras ferroviarias.
Y también hablar del tiempo, porque se establece el nivel amarillo en la mitad sur de nuestra autonomía por lluvias de hasta 40 litros en una hora. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el nivel amarillo en la mitad sur de la Comunidad Valenciana por el paso de una dana que puede dejar lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, cifra que puede elevar hasta los 40 litros en el caso del litoral de la Marina Alta y también de la comarca de la Safor. Y ya para finalizar vamos a hablar de Interdiario.es, del programa Intercafé de José Luis Pichardo. ¿Qué tenemos hoy, María? Hoy en el programa de Intercafé con José Luis Pichardo nos ha acompañado Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, quien ha declarado: la fórmula de nuestro éxito es el empuje y las ganas de unirnos para llegar más lejos. Por otra parte ha estado Pablo Gil, cónsul de Ucrania en la Comunidad Valenciana, que ha afirmado lo siguiente: creo que la guerra de Ucrania acabará este invierno. Y por último, el cónsul de Hungría en la Comunidad Valenciana, Andrés Goerlich, que ha comentado que Hungría ya tiene normativas para reducir el consumo de energía y, por tanto, el gasto energético. Estas otras informaciones en Interdiario.es y, por supuesto, cada hora en los boletines de Radio Intereconomía Valencia. Perfecto. Como siempre, ya Javier Raga lo podéis seguir a través del 106.1 todas las mañanas de lunes a viernes a las 9:05 de la mañana, con su programa donde hay buena música, donde hay noticias, donde hay interacción con los oyentes y buen rollo, que es de lo que se trata, ¿eh, Javi? Lo importante, sí. Oye, que no hemos dicho una cosa, que se lo he visto hoy a Fernando Giner en su Instagram, en su Twitter y en su Facebook. Están poniendo las flores del Puente de las Flores. Bueno, yo ayer preocupado que estaban los maceteros, pero faltaba lo más importante. Ya está puesta la tierra, ya están en marcha. Y ahora dirán, ¿ves cómo sí que lo íbamos a hacer? Ya, pero porque... Pico pala, nunca mejor dicho. Todos los días. ¿Qué te parece? Pues me encanta. Además es un puente, la verdad que no sé si María... Sí, o sea, no suelo pasar por ahí, pero sé cuál es. Pero es un espectáculo, ¿eh? Cuando está en su momento... A mí cruzar ese puente y enfilar hacia Mestalla... Mel. Te emociona, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y ya lo dijo algunas personas, y en algunos comentarios ya lo decían, que cuando estaba, pero no solo en Navidad con la flor de Pascua y demás, sino cuando estaba en primavera, por ejemplo, pues invitaba mucho a gente que va sola, que se sentaba allí en los bancos y a reflexionar y a pensar en sus cosas, que daba muy buen rollo. No nos damos cuenta del entorno de lo que tenemos en Valencia, ¿eh? Somos privilegiados. Y además nos acompaña siempre, casi siempre a buen tiempo. Tal cual. Vamos con la canción del día, ¿os parece? Sí. María, ¿qué te pasa hoy? Estaba pensando que es que yo también soy muy de irme a reflexionar yo por ahí, por parques y eso, y sentar, ¿sí? Y estar sola un rato, que viene bien. Tenemos que hablar de la soledad un día porque... Hay una canción de Humberto Tocci, ¿no? Oh, soledad. ¿La busco? No, hay muchas canciones que hablan de soledad. Hay otra de Alejandro Sanz, Mi soledad y yo. Hoy te traigo un amigo, Javi. Un amigo, pero amigo. ¿Tuyo o mío? Tuyo. Hombre, tienes la foto ahí en Radio Taxi. Ah, bueno, es que tengo tantas fotos. Un tal Pablo Alborán. Bueno. Chichinabo. Dije el otro día. Es mi colega. Pues nada, oye, enhorabuena. Os tengo que traer un día una dedicatoria de esas que cuando lo lees y dices... buena gente. Bueno, es agradecido. Pues en su disco Prometo, y viene al hilo por el editorial y el día que estamos pasando hoy, hay una canción que se llama Vivir, que tiene unas estrofas demoledoras. Por ejemplo, la vida sigue dando lecciones y así aprendí a quererme en ocasiones por aquello de la soledad. Todo se mueve y nada es en vano. Mi corazón nunca estará en el calendario. Ojo, Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar al amigo de Javi, a Pablo Alborán, con su canción Vivir, que pertenece al disco Prometo. Pablo Alborán, Vivir en Mañana es Tarde. La vida gira como una noria, me pierdo por cada rincón, le canto al cielo y no me importa. La risa es mi nueva religión. La vida gira, gira cual remolino. Y aunque hay paradas antes de mi destino, mi rumbo es claro y el viento es firme. Y no me olvido de mi
mis raíces. Solo hay que vivir, vivir, vivir. Que nadie puede etiquetar mis pasos. Soy timonel de mi propio barco. Solo hay que vivir, vivir, vivir. Sin esperar que me den nada a cambio. No pierdo el tiempo esperándote sentado. Sin mi permiso, si me enamoro, siempre improviso. Hay despedidas que nunca permito. Del miedo a amar yo soy fugitivo. La vida sigue dando lecciones. Y así aprendí a quererme en ocasiones. Todo se mueve y nada es en vano. Mi corazón nunca estará en el calendario. Solo hay que vivir, vivir, vivir. Que nadie puede etiquetar mis pasos. Soy timonel de mi propio barco. Solo hay que vivir, vivir, vivir. Sin esperar que me den nada a cambio. No pierdo el tiempo esperándote sentado y bailo. Solo hay que vivir, vivir, vivir. Que nadie puede etiquetar mis pasos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes. Se celebra el 14 de noviembre, el próximo lunes, y es una oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. Para hablar de ello, hoy tengo el placer de presentaros en Mañana es tarde a María Teresa Maciá, miembro de la Delegación de Valencia de la Fundación Diabetes Cero, y además es madre de un niño, ya adolescente, con diabetes tipo 1 desde hace 15 años. María Teresa, buenos días. Hola, Juanza. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Nada, gracias a ti por atendernos y atender la llamada de Mañana es tarde. Primero que nada, ¿qué es la diabetes? Para que la gente se haga un juicio de valor. Sí, es interesante porque dentro del término diabetes hay dos diabetes, para resumirlo, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, la diabetes fundamentalmente es que tu cuerpo deja o de producir insulina o se hace resistente a la insulina. Y la insulina es una hormona que tenemos para procesar toda la energía que consumimos. Nosotros consumimos alimentos, ¿verdad? Para que esos alimentos entren en la célula y podamos funcionar, pensar, caminar, etcétera, necesitamos la insulina. Pero dentro de todo esto, Juanfran, es muy importante, está la diabetes tipo 2, que es la más común y la más conocida, y la diabetes tipo 1,
que es inmunológica y que no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2, más allá de que la insulina no es eficiente para hacer su trabajo. María Teresa, ¿la gente se preocupa por esta enfermedad? ¿O es cuando vamos a hacernos unos análisis, unas analíticas rutinarias, y es cuando se dan cuenta y te dicen, oh, cuidado, que estás en peligro de...? Sí, ese es uno de los temas, ¿no? Y por eso este año, por ejemplo, la IDF, que es la organización mundial que organiza precisamente el tema del Día Mundial de la Diabetes, lo que ha querido hacer es que haya mayor información para que podamos tener mejores tratamientos, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando te haces un examen de glicemia, precisamente a nivel sanguíneo, es que puedes ver, yo estoy hablando como madre, ojo, sí, no sí. Como profesional sanitario, correcto, entenderlo, ¿no? Correcto. Es que ves que pudiera haber un pico de azúcares, dicen, uy, tienes azúcar en sangre, ¿no? Y entonces, lo que te comentaba, normalmente relacionamos la diabetes con gente mayor o con gente obesa o con gente que no se ha cuidado, ¿no? Y fundamentalmente eso es la diabetes tipo 2, que es la mayoritaria. Esa se puede prevenir con un estilo de vida saludable, aunque también hay factores hereditarios. Pero tenemos que estar alerta porque esa es una enfermedad silenciosa, que poco a poco va apareciendo y nos puede afectar. La diabetes tipo 1 es inmunológica, es completamente diferente y es la más incomprendida realmente, ¿no? Porque es la que menos se conoce y es la que menos incidencia tiene a nivel de población y es la que fundamentalmente aparece en niños, principalmente. Entonces, por supuesto, cuando un niño tiene diabetes, la gente relaciona que, uy, le diste mucha chuche, uy, ¿qué fue lo que le estuviste dando de comer a tu hijo, no? Entonces, uy, qué gordito está, ¿no? Sí, lo Exacto, típico. Sí. Exactamente, ¿no? Uy, como que no hace ejercicio, muchos videojuegos. No tiene nada que ver la aparición de la diabetes tipo 1 con la diabetes tipo 2, ¿no? Como te digo, son enfermedades diferentes, aunque tienen el nombre de diabetes común. En la Fundación Diabetes Cero, a la que perteneces, sois padres y madres de niños y niñas que tienen este tipo de diabetes, el tipo 1, y científicos que lo que buscáis son recursos económicos para la investigación de la cura de este tipo de diabetes. ¿Qué pasa? ¿Que no nos ayudan? Esa es una gran pregunta. ¿Sabes cuánto dinero se aportó a nivel público, no? Para la investigación de enfermedades metabólicas el año pasado, donde allí está desde la diabetes tipo 1 hasta enfermedades tan diferentes como la esclerosis múltiple. ¿Sabes cuánto se aportó? 5 millones de euros. Ay, es que no sois del Ministerio de Igualdad y claro, claro, esto es así. Bueno, en ese tema no pero es muy triste porque yo, por ejemplo, tengo a un amigo que tiene ELA también. Y el otro día me lo comentaba, ¿no? Y me decía, es que no hay ayudas. Es que si no estás posicionado con una economía boyante, si te dicen 3 meses, van a ser 3 meses. No tienes opción de nada porque es todo muy caro. Exacto. Y para la investigación, bueno, sabemos que hay un problema a nivel de asignación de recursos para la investigación científica, ¿no? Y es por eso que nosotros pensamos que como sociedad nos tenemos que movilizar, ¿no? Y por esa razón, en el 2013 comenzó un movimiento precisamente de padres y madres interesados en este tema. Empezó en Écija, en Sevilla, y ya somos 15 delegaciones en toda España. Y lo que precisamente dijimos es, no podemos quedarnos con brazos cruzados. La diabetes no tiene por qué ser una enfermedad para toda la vida, porque no nos imaginamos, pero la diabetes es una enfermedad, la diabetes tipo 1, que tienes que estar pendiente de ella las 24 horas del día. Mi hijo está atado a una bomba de infusión de insulina. Tiene que medirse varias veces en el día el nivel de azúcar en sangre en su dedo. Imagínate cuando es un bebé. Claro. O cuando es... Imagínate, yo siempre lo he dicho, yo empecé a dormir en las noches cuando mi hijo tuvo acceso a una bomba de infusión de insulina con parada predictiva, porque es que si no tienes temor de que tu hijo no se despierte en la mañana, ¿no? Entonces, es una enfermedad
muy oculta, entre comillas, porque cada vez es mayor. Y esto es lo alarmante, fíjate. Acaba de publicarse un estudio por la JDRF, que es la Juvenile Diabetes Research Foundation de los Estados Unidos, a nivel mundial. Pues la diabetes tipo 1 está creciendo 4 veces más que el crecimiento de la población mundial. En España, para que tengas una idea, en 1990 solamente una de cada 59 familias tenían un miembro con diabetes tipo 1. En el 2022 es una de cada 42, es un 40% más. Preocupante. Pero no solo eso, Juanfra, sino que en el 2040 se estima que va a ser una de cada 37 familias. Pero lo peor de esto, ¿sabes qué es? Que no sabemos por qué ocurre la diabetes tipo 1. Es una enfermedad autoinmune, no se puede prevenir. Tenemos que investigar la cura. Ese es el camino. Y por eso se buscan recursos. En este caso, ¿realizáis muchas actividades alrededor de la fundación? Sí, en toda España se ejecutan una cantidad de actividades. En este momento, durante el mes de la diabetes, que es el mes mundial de la diabetes, fíjate, hace 100 años se descubrió la insulina. Justamente el año pasado se cumplieron 100 años, ¿no? Uh-huh. Ahora ya es el momento de descubrir la cura. Yo creo que ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, vamos a tener durante el domingo y el lunes una presencia delante de la plaza del Ayuntamiento junto con la Asociación Valenciana de Diabetes y la Fundación Diabetes Cero. Vamos a estar presentes dando información sobre ambas asociaciones. La Asociación Valenciana de Diabetes es el acompañamiento del paciente y la Fundación Diabetes Cero es la que te da esperanza para la cura, ¿no? Que es donde buscamos recursos para financiar la investigación científica de la cura de la diabetes tipo 1. Eso va a ser el 13 y el 14 en la plaza del Ayuntamiento. Pero algo muy importante, Juanfran, el día 25 de noviembre vamos a tener un evento dirigido a empresarios, emprendedores, a pymes valencianos, bueno, de toda España, pero va a ser aquí en Valencia. Tenemos la fortuna de contar con el ex líder mundial de grandes cuentas de Google, Juan Marín, que vendrá a Valencia a contarnos cómo dar el salto al mundo online. Pero lo más interesante de esto, además de ayudar a las empresas para este tema de desarrollo de negocios, que es una oportunidad brutal, es la oportunidad del siglo realmente, vamos a estar ayudando a la Fundación Diabetes Cero, porque todo el coste de la entrada va a estar a beneficio de la Fundación Diabetes Cero. Eso va a ser el 25 de noviembre. Me parece un acto importante del que hay que hacerse eco. Nosotros lo recordaremos durante las emisiones del programa hasta el día 25. Y luego, bueno, pues estoy visitando vuestra web. Quien quiera saber un poquito más de lo que es la Fundación Diabetes Cero, pues diabetescero.org, y está muy completa, la verdad. Sí, allí incluso pueden encontrar información sobre las 4 líneas de investigación que estamos apoyando desde el 2017, que lo interesante de esto, Juanfran, acuérdate, somos padres y madres de niños con diabetes, tenemos un comité científico para elegir a qué proyectos otorgar la financiación, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante de esto es que hemos apoyado a 4 líneas de investigación que se complementan uno a otro. O sea, hemos logrado que estos científicos, incluso que no se conocían entre ellos, ahora estén aprovechando los resultados de una línea de investigación para la otra. Eso es parte también del valor agregado que está aportando la Fundación. Sin duda alguna, es un gran trabajo. Yo creo que hay que darles un estironcillo de orejas, sobre todo a los políticos, porque, como tú bien dices, ¿no? Hace 100 años que se encontró lo que es la vacuna, pero ahora hay que encontrar lo que es la cura definitiva, que, como bien dices, está cada vez con una incidencia mayor en niños. Sí. Y eso empieza a preocupar en demasía. Sí. ¿Sabes que se estima que hay 1.100 nuevos casos en España, nada más, cada año? Pero es que a cualquiera de nosotros nos puede tocar, Juan. En mi familia no había antecedentes de diabetes tipo 1. Y mi hijo a los 3 añitos debutó, ¿sabes? Entonces, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Entonces tenemos que estar alerta,
porque es muy importante también estar muy alerta de los síntomas, Juanfran, para que los niños no caigan en la UCI, ¿no? Esto también es muy, muy importante. Cuando ves que tu hijo tiene sed constantemente, que está perdiendo de peso constantemente, que tiene un hambre voraz, pero que ves que sus piernas cada vez son más pequeñas, llévalo al médico. Llévalo al médico. Con una simple medición de glicemia en sangre puedes detectar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. Pues a mí solo me queda decirte, María Teresa, que el símbolo del círculo azul, que es el símbolo de la diabetes, que significa vida y salud, pues que os beneficie y que la gente sea consciente de que es una enfermedad importante. Me gustaría, antes de despedirte, preguntarte si a raíz del COVID, de la pandemia, de esta enfermedad, que tampoco sabemos, ¿no? Sí, hay vacunas, pero ya está. No sabemos nada más. Me gustaría saber si esto también ha influido a la hora de diagnosticar mucha más diabetes. No se sabe, Juanfran, no se sabe. Lo que se sabe es que ahora está creciendo 4 veces más que la población, que el crecimiento de la población mundial. Claro, estos son datos que han salido de un estudio publicado ahora recientemente. Yo creo que el COVID es muy reciente todavía para ver el impacto real que haya podido tener para esta enfermedad en particular. Lo que sí es cierto es que ha deteriorado la salud desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, no hay una información realmente científica que pueda relacionarlo en este momento una cosa con otra, ¿no? Que vaya muy bien. Ya sabéis que este domingo y este lunes tenéis una cita en la plaza del Ayuntamiento si queréis saber algo más sobre esta enfermedad y sobre esta asociación en concreto que es Diabetes Cero, la Fundación Diabetes Cero, pues que además de investigar en la cura de la diabetes tipo 1, que influye sobre todo en los niños, impulsa el talento joven y tiene muchísimos otros retos en relación con la enfermedad de la diabetes. Así es. Pueden escribirnos a valencia@diabetescero.org si queréis más información sobre el evento. Fíjate, Juanfra, se estima que solamente menos del 35% de las empresas valencianas están en el mundo digital. Es una oportunidad para todos tus oyentes el poder asistir a este evento y poder tener la información del ex líder mundial de grandes cuentas de Google. Es una oportunidad de oro, ¿no? Y a la vez están apoyando a la Fundación Diabetes Cero. Que eso será el día 25. Sí, en el complejo Extor de la Pechina, sí, que lo tenemos gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia que nos están apoyando en esto. Y bueno, pues será allí a las 10 de la mañana el 25 de noviembre. Pueden inscribirse en migranodiarena.org. Allí van a encontrar la información y se pueden inscribir. Y si no, que nos inscriban a valencia@diabetescero.org. Muy bien, pues María Teresa Maciá, miembro de la Delegación de Valencia de la Fundación Diabetes Cero y, por supuesto, lo más importante, madre y madre de un niño con diabetes tipo 1. Gracias por haber atendido a Mañana es Tarde y habernos abierto un poquito más los ojos ante esta enfermedad como es la diabetes, y mucho cuidado, sobre todo con la diabetes tipo 1. María Teresa, que vaya todo genial. Un abrazo muy grande y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Juanfra. Hasta luego. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onais la pasión. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. Men, polen, torrons, cosmètics, salut natural...
Vine a Fibamel, la fira valenciana de la mel, de l'11 al 13 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Colabora Valencia Turisme. Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Beluá, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español, las mejores carnes de rubia gallega, siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Beluá, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarrestaurante.es. Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu en San Antonio de Benajever, urbanización Montesano, calle Perigallo 8, 96 274 0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Molt de Gust. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Dicen de él que es un gran conversador, gran escritor. Triunfó con su novela El olvido que seremos. El escritor y periodista colombiano Héctor Abad Facio Lince nació en Medellín, en el departamento de Antioquia. Se encuentra entre las mejores plumas latinoamericanas contemporáneas. Hoy viene a Mañana es tarde y nos presenta Salvo mi corazón, todo está bien. Una historia original, atrevida, en la que el protagonista es un cura muy peculiar, que es, entre otras cosas, crítico de cine. Se llama Luis Córdoba y se inspira en un cura real. El sacerdote está esperando un trasplante de corazón. Héctor Abad, bienvenido. Gracias, Juan, por invitarme. A usted, por estar hoy con nosotros. Bonito ese gregoriano con música electrónica, una buena mezcla. Bueno, es un grupo que se llamaba Enigma, el título del tema es El Templo del Amor, y como vamos a hablar un poco de curas, iglesias y demás, digo, bueno, pues esto le viene que ni pintado. Muy bien, bien escogido. Bueno, gracias por venir y gracias por llegar, porque claro, ahí casi no pasa la frontera, que digo yo. Sí, bueno, sí, Nada. Hay muchas fronteras en este mundo, es verdad. Anécdotas.
se vale de un cura bondadoso, vamos a entrar en materia de su libro, para hablar de la familia, del deseo y de la enfermedad. Sí, digamos que la semilla del libro es alguien que se va de la familia, un hombre que se va, que abandona a su mujer y a sus hijos porque le parece que la familia es aburrida, que ya el amor no es el amor, y un hombre que llega a reemplazarlo, un padre, en el sentido de sacerdote, que entra a vivir con 2 mujeres y 3 niños, por casualidad, porque tiene que esperar a que aparezca un donante para su trasplante de corazón, pero en cambio él se siente feliz en esa familia atípica a la que llega, de 2 mujeres y niños, y experimenta lo que en 35 años de seminarios, de residencias de sacerdotes, de escuelas de teología, de colegios, lo que no había experimentado, una familia. Mientras espera ese corazón, como que va uniendo espíritu y cuerpo que él había mantenido muy separados durante toda su vida. Creo que estamos de acuerdo si hablamos que lo que es la Iglesia Católica está perdiendo influencia en la gente, está perdiendo poder, aunque tengo amigos que son curas colombianos que han venido a estudiar aquí a España, a Italia y demás, sí, que viven la fe muy intensamente. Lo vengo a decir porque en este libro Luis Córdoba y Aurelio Sánchez son 2 curas buenos. Sí. A eso me refiero. Ante esta dejadez de la fe por parte de las personas, que cada vez la apartan un poco más por casos, pedrastía, robos y demás, ¿por qué ha querido contarnos esta historia basada en curas? Porque además, basado en un cura que usted ha conocido real. Sí, suena un poco raro, además, porque yo no soy religioso, yo no soy creyente, pero en principio era una novela de pandemia, es decir, una novela de enfermedad, de cuando nos sentimos amenazados de muerte por algo. Él se siente amenazado de muerte porque tiene una insuficiencia cardíaca. Y además mi madre decayó muchísimo durante la pandemia y ella, a diferencia de mí, era muy creyente, muy católica. La habían criado 2 curas tíos porque era huérfana y quise hacerle a ella un homenaje. Me salía bien porque había conocido un cura que me caía muy bien, que era un cura muy vital, que amaba el cine, como dijiste, que amaba la música, la belleza, la comida. Era un hombre al que le encantaba vivir, y de algún modo así era también el catolicismo de mi mamá, un catolicismo muy liberal, muy abierto a todo tipo de familias. No le importaba tener nietas que fueran homosexuales y se juntaran a vivir y quisieran tener hijos. Era una católica como deberían ser, pienso yo, muchos de los católicos, si no quieren que pase eso que acabas de decir, que decaiga y que se vaya extinguiendo. Lo he dicho mal, desapego creo que es la palabra adecuada, ¿verdad? Hay un desapego hacia la fe. Creo que le ha hecho muchísimo daño los escándalos de pederastia a la Iglesia, pero también que ya es muy difícil que en este mundo contemporáneo mujeres y hombres, mujeres se quieran someter al dominio siempre masculino y hombres quieran seguir una vocación que les exige tal vez sacrificios más grandes de los que cualquier persona puede soportar. En particular, los curas que yo entrevisté para este libro me hablaban no tanto siquiera de no poder tener una sexualidad real, sino de no poder tener hijos, de no poder tener una familia, de no poder ser padres de familia. Eso les pesa aún más. Y a mí, en general, las cosas que van desapareciendo, las cosas que están como en crisis, que sufren desapego, me interesan mucho más que las exitosas, las florecientes. Yo no escribiría una novela sobre los evangélicos, que son los que crecen más en Colombia y son mucho más fanáticos y mucho más dogmáticos que los mismos católicos. Tanto que casi que tengo nostalgia de los católicos cuando oigo las opiniones de los evangélicos, que son los que apoyan a Bolsonaro, a Trump y a gente como estos. Yo tengo un amigo que es padre, y sí. Padre me refiero de cura. Sí. Y a veces yo soy un poco
pinche con él por la amistad, ¿no? No lo veo como un cura, lo veo como un amigo. Sí. Y yo muchas veces digo, pero chicos, ¿no ves? Oh, mira qué guapo, mira qué guapa. Sí. Oye, que yo siento y padezco, ¿eh? Claro, son personas al fin y al cabo. Sí, son hombres, son seres humanos como todos nosotros. Y yo quería que en la novela se viera. Y el cura narrador admite que es homosexual. Y es bastante común, por lo menos en la Colombia del siglo pasado, dos tipos de vocaciones se estimulaban por dos factores. El primero, la pobreza. Familias muy numerosas. Se iban al seminario porque una boca menos que alimentar y un sitio donde educarse gratis. Y los otros sentían sus inclinaciones homosexuales. En la familia y en la sociedad los iban a machacar si la vivían abiertamente. Se iban al seminario para ser castos, no ser nunca homosexuales, no ejercerlo, escudarse detrás de la sotana, y luego veían que no eran capaces de reconciliar el cuerpo y el espíritu. La sotana no deja de ser una prenda de ropa como yo llevo una camisa. Sí, es que... bueno, y estos curas míos ni siquiera llevaban sotana, o sea que... El padre del que hablábamos, del que usted tiene tan buen recuerdo, es Luis Alberto Álvarez. Sí. Bueno, fue una persona muy importante en Medellín, en Antioquia, porque en los años más horribles de Medellín, cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo, dominada por Pablo Escobar, cuando mataban 7.500 personas al año, cuando estaba llena de narcos, de políticos corruptos, de paramilitares, de delincuentes que se mataban, este hombre, a los jóvenes de entonces, lo que nos enseñaba era a apreciar la belleza del cine, la belleza de la música, en especial de la música clásica, de la ópera, la belleza de la lectura, la dicha de la comida, y que decía que el único pecado mortal que de verdad podemos cometer, el único pecado mortal es no ser felices y no recibir la vida como un regalo. No era un cura de sermones, era un cura de felicidad y de vitalidad. Y ese sí lo podía yo poner de ejemplo de buena persona y de buen cura, no otros de la jerarquía. Le veo buen aspecto, y se lo vengo a decir porque hace escasas semanas visitó el estudio número 1 Ildefonso Falcones, el autor de la Catedral del Mar, sí. Y había pasado por un cáncer y tenía varias operaciones. Y usted este libro, concretamente, lo ha escrito entre una cirugía de corazón, si no estoy mal informado, y luego, pues, después de la cirugía. Le veo en perfecto estado. Además, transmite mucho, qué lástima que se tenga que ir a la 1, pero estaría encantado de charlar con usted. ¿Hay alguna diferencia desde cuando empezó a escribir antes de esa cirugía y el pospartido, que dirían en términos futbolísticos? Bueno, yo creo que empecé a pensar mucho en este cura que yo conocía y que estaba esperando un trasplante de corazón cuando empecé a sentir mis dolores, mis anginas de pecho. Pero me decían que yo estaba bien y que podía seguir viviendo normalmente. Pero en la mitad de la novela me dijeron, no, eso no está ya tan bien, tenemos que abrir, hay que hacer una operación de corazón abierto, hay que cambiar una válvula, es decir, hacer un pequeño trasplante, no de todo el corazón, sino ponerme, a mí me propusieron una válvula de cerdo o de vaca, yo me hice poner una de vaca, que simpatizaba más con las vacas, y bueno, pero antes de someterme a esa operación pedí un plazo para terminar el primer borrador de la novela, por si quedaba tonto o por si quedaba muerto. Como no me morí, y aquí estoy más o menos bien, pues la pude terminar, pero claro, la novela se volvió más cardíaca porque yo soy un paciente insoportable de esos que leen sobre la enfermedad que tienen, y leí mucho sobre el corazón, mucho sobre cómo funciona el órgano. Entonces la novela es de un cura que espera un trasplante de corazón, pero el cura sabe mucho sobre el corazón, estudia mucho sobre el corazón, el narrador también, y bueno, está llena de alusiones a la bomba, a cómo funciona. Luego la portada del libro no es baladí. No, es un cuadro antiguo, es un cuadro flamenco, pero de un cirujano de corazón que tiene un corazón muy real en la mano. No un corazoncito de los que mandamos por WhatsApp, sino un corazón muy real. Un corazón real. Y luego una anécdota, y es que parte de la novela la escribió en México en la casa de Gabriel García Márquez. Sí, allá cuando iban a dar
después de escribir en esa casa fue que me dieron las anginas de pecho más grandes. Y cuando llegué a escribir ahí, que fue una invitación preciosa para ir a escribir en la casa donde él había escrito 100 años de soledad, que el dueño se la dejó a la Fundación para las Letras Mexicanas, y ellos quisieron que un colombiano fuera el primer extranjero que fuera ahí a esa casa a escribir. Al principio me sentía raro. García Márquez era uno que creía mucho en los fantasmas. Cuando él se fue a comprar una casa en Cartagena de Indias, no se quiso comprar una casa vieja, porque a cada casa que entraba con Mercedes decía, no, esta casa tiene fantasmas, ahí no puedo vivir. Y cuando yo llegué a la casa de 100 años de soledad, empecé a oír a un perro que ladraba y ladraba en el patio del vecino, y yo pensaba también que era el fantasma de García Márquez ladrando por mi indigna presencia ahí. Y cuando en la novela hay un perro que ladra, es siempre ese perro del vecino, que yo lo puse muchas veces en la novela. Pero bueno, hice lo que pude. Yo sabía que no iba a escribir nada digno de 100 años de soledad, pero hice todo lo mejor que pude. Salvo mi corazón, todo está bien, editorial Alfaguara. Hoy tienes la presentación aquí en Valencia esta tarde a las 7 de la tarde, sí, en la librería Bangarán, que es la mítica librería en Historiador Diago, número 9. Todos los oyentes que quieran acercarse a conocer a don Héctor Abad Facio Lince, pues tienen su oportunidad a las 7 de la tarde en Historiador Diago 9. La novela vale mucho la pena. Yo no me la he leído entera porque no me da la vida. Miré todos los libros que tengo ahí en la estantería esperándome. Ya. Pero sí que os tengo que decir que además de ser una novela inteligente, defiende a la familia. Y me gusta mucho el concepto, porque es una familia de ayuda, es una familia donde compartir, y es una familia real y auténtica. Don Héctor, sí, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que la familia se hizo para disminuir el sufrimiento, y cuando sufrimos apelamos o a los amigos o a los familiares. Entonces, bueno, yo sé que la familia puede ser un pozo de horrores, pero también la familia puede ser nuestro último asilo, nuestro mejor refugio cuando estamos mal. Pues don Héctor Abad Facio Lince, un auténtico placer conversar con usted. Ya le digo, estaré aquí horas y horas y horas. Que le vaya muy bonito aquí en Valencia. Y ya saben, salvo mi corazón, todo está bien. Novela de Alfaguara a las 7 en Historiador Diago número 9, librería Bangarán, presentación del libro con el autor presente. Muchas gracias por haber compartido este ratito aquí en Mañana es Tarde. Muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El Gobierno tramitará el impuesto a las grandes fortunas como enmienda parcial al proyecto de ley que regula los gravámenes temporales a la banca y a las empresas energéticas. Se trata de una enmienda conjunta de PSOE y Podemos que se registrará este jueves antes de que acabe el plazo para presentar enmiendas parciales. Impuesto a la banca, ha dicho la vicepresidenta primera del Ejecutivo, que espera se apruebe cuanto antes. En declaraciones a la radio pública, Nadia Calviño ha quitado importancia además al dictamen del Banco Central Europeo en contra de este gravamen. Ha señalado un conjunto de elementos que desde su punto de vista, desde la perspectiva de la solvencia del sector, hay que tener en cuenta, y nosotros los hemos tenido en cuenta. Así que yo creo que no da para más y ya vamos a terminar la tramitación, yo espero, de este gravamen para que cuanto antes ya esté vigente. Y la actividad en la zona euro se ha debilitado en el tercer trimestre del año y ese frenazo irá más a finales del ejercicio y principios de 2023. Advertencia que hace el Banco Central Europeo en su último boletín
económico en el que además aprecia riesgos al alza para la inflación. Por ello, la institución presidida por Christine Lagarde lanza un mensaje claro a los gobiernos de la eurozona. Para limitar la inflación, dice el BCE, las medidas de apoyo fiscal deben ser temporales y estar dirigidas a los más vulnerables. Medidas como la prórroga de 20 céntimos por litro de gasolina, que el Gobierno analizará si continúa durante este noviembre. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Para nosotros este decreto ley tenía finalización el 31 de diciembre, como ustedes recuerdan. Por tanto, en la medida en que vayamos aproximándonos a su final, tendremos que ver cómo se comportan los mercados cara al año que viene, el mercado de la energía, el mercado del gas, también el mercado del petróleo y, por tanto, el precio del barril para el año que viene. Y cuando tengamos todos esos datos podremos anunciar cuáles son las medidas que se van a prorrogar. En los mercados financieros, las plazas europeas operan con recortes todas, salvo el MITEL italiano, que sube un 0,47%, se colocan los 23.890 puntos, con los inversores pendientes ya del dato de inflación en Estados Unidos. En este contexto, como decimos, los mercados europeos se decantan por las ventas. El IBEX 35 cede un 0,68%, se coloca en los 7.985 puntos. Recortes también para París de medio punto porcentual. El DAX Xetra alemán repite en estos momentos niveles de apertura en los 13.665 puntos, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un repunte del 0,10%, se colocan los 3.724 puntos. Dentro del IBEX 35 es Inditex quien lidera los recortes del selectivo, lo hace con una corrección del 2,8%, coloca sus acciones en los 23,64 €. Recortes abultados también para Santander del 2,2% hasta los 2,55 €. En positivo, tan solo 7 cotizadas lidera los avances Solaria, que sube un 2,96% hasta los 16,02 €. En el mercado de divisas, el euro cae frente al dólar, abajo un 0,7%, se compra y vende hasta ahora a 0,9942 $. Otras noticias. La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión inmediato del que fuera presidente andaluz José Antonio Griñán y rechaza que tenga que esperarse al recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Supremo. Griñán, recordemos, tiene que cumplir 6 años de cárcel por prevaricación y malversación por el caso de los ERES. En Madrid, duro enfrentamiento entre la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y la líder de Más Madrid, Mónica García. Cuenta de la huelga de médicos en la comunidad. García ha acusado a Ayuso de dejar la sanidad, dice, patas arriba, mientras que la presidenta regional ha acusado a la líder de Más Madrid de manipular y de estar detrás de la huelga de sanitarios. Escuchamos a ambas. Ha dejado la sanidad patas arriba, que le han convocado una huelga, ha puesto en contra, en pie de guerra, profesionales, sociedades científicas y ciudadanos. ¿Y de quién es la culpa? Vaya, de la líder de la oposición. Es usted lo más manipulador que he encontrado en toda mi vida, señoría. Es imposible encontrar una sola declaración mía donde yo haya ni siquiera pretendido atacar a un solo médico de la Comunidad de Madrid. Ataco el uso que hacen sus allegados y los afiliados del sindicato que usted retuerce y manipula de la realidad. Y podrá manipular una y otra vez, pero no van a encontrar en mis declaraciones que yo atente contra la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, que he defendido desde el primer día, desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, pasan 5 minutitos de la 1 del mediodía en Mañana es tarde, Radio Intereconomía Valencia, 107.1 de la frecuencia modulada. Los habituales os habréis dado cuenta de que hoy no hemos tenido la sección de comer y beber con Chema Ferrer.
Y es que... Aunque estoy aquí. Aunque está aquí. Chema, muy buenas, bienvenido, bien hallado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanfran. Bueno, Chema me propuso una historia muy chula. Y es que tengo aquí, Chema, entre mis manos, un libro que se titula Monstruos. Está editado por Altaveu, Upwords. Y está escrito, dibujado por Jorge Guillem Tatay García de los Ríos, que hoy está aquí con nosotros. Y todo tuyo, Chema, porque eres muy culpable de que yo hoy tenga entre mis manos este libro. Es una historia muy chula. Pues bueno, la verdad, Juanfran, que sí, hoy nos hemos saltado el pequeño espacio que dedicamos en tu magazine, el magazine de Radio Intereconomía en Valencia, a la gastronomía, porque lo vamos a dedicar a algo que va a suceder hoy y que es importante. En mi humilde editorial, en la que publico algún que otro libro, pues he tenido la oportunidad de cruzarme en mi vida, en mi camino, con la familia Guillem Tatay, en términos generales. Guillem Tatay García de los Ríos. Bueno, sí. Este es el padre, que lo tenemos ya aquí en el estudio, y que me apunta. Bueno, todo empezó porque en la asociación deportiva en la que estamos, allí en la Virgen de la Vega, en la Cala de la Selva, pues tenemos un apartado para deporte adaptado. Y uno de los socios del club, Martín Mellado, pues coincidió un día con los Jorges, con Jorge Guillem Tatay padre y con Jorge Guillem Tatay hijo, y se incorporaron a la dinámica del club. Pero vamos, Jorge es una persona especial, muy deportista, Jorge hijo, Jorge junior, muy deportista, y esa fue una de las razones principales por la que entraron al club y por la que los conocí. Pero a mí me gustaría que su padre, ya que está aquí, que nos cuente quién es Jorge Guillem Tatay García de los Ríos, autor de este libro que hoy vamos a presentar en el Museo de la Ciudad a las 7:30 de la tarde. El padre ya se ha presentado, pero vamos a decirle a Jorge que salude a los oyentes. Jorge, saluda, que está con nosotros. Hola, saludos a todos, queridos radio oyentes. Este mediodía voy a entrevistar algo nuevo especialmente para todos ustedes. Espero que les guste, damas y caballeros. Pues este es Jorge Guillem Tatay, pero es que aquí tenemos a su padre, que es el que nos va a hacer las presentaciones sobre quién es su hijo. Vamos allá, Jorge. ¿Qué va a decir un padre de su hijo, y más cuando tengo un hijo como el que tengo? Tiene 30 años, como ha dicho Chema, un deportista espectacular a nivel de atletismo, vela, remo, bicicleta, lo que le echéis. Estamos hablando de una personita, y voy a hablar así un poco para que entendamos los que podemos entender, con una disminución de la capacidad intelectual, espectro autista y déficit de atención, con lo cual tiene su mundo. Ese mundo tan original, pues bueno, un día se me ocurrió decir que ¿por qué no dibujas todo lo que me estás contando? Y empezó a dibujar. Le dije, bueno, pues ponle color. Y le puso colorines. La verdad es que una monada. Y un día pues se lo enseñé a Chema y le dije, mira lo que ha hecho mi hijo, sin saber que Chema tenía una humilde editorial. Es que es humilde. Total, que él me dijo, ¿por qué no le pone texto? Y empezó a ponerle texto. Esto fue antes de la pandemia, ¿vale? Y a resultas de todo eso, pues ha salido pues este librito con muchos dibujos. Cada dibujo tiene su historia. He de decir que está escrito y dibujado por él. Yo me he dedicado solo a corregir comas, puntos y comas, faltas de ortografía, y en una casi pierdo la conciencia porque no había ni un punto, ni una coma, ni nada. Y claro, casi me quedo sin respirar. Yeah. Claro, todo el tirón. Sí. Entonces, pues las únicas correcciones que he hecho yo han sido a nivel ortográfico, puntos y comas. Ha quedado un libro del que yo estoy, y su madre, que en paz descanse, orgulloso. Está dedicado a su madre, obviamente, y ahí lo pone, dedicado a mamá.
Y espero que les guste y os guste a todos. Es un libro muy especial. Yo soy el padre, que voy a decir. Pero lo es. De hecho, estoy teniendo mucho feedback al respecto en relación a, incluso de gente que está relacionada con el apoyo corporal, el apoyo a la psicomotricidad. Y es un libro que a todos los nenes que lo han visto pues les ha gustado y les ha entusiasmado, más que nada por los dibujos, porque ya los dibujos son espectaculares, a su forma, pero espectaculares. Pues bien, ese es un poco el resumen de la motivación de por qué Jorge, hijo, pues tomó la decisión final de reunir todos estos dibujos y de plasmar su historia. Sí que es cierto que en todos estos años que nos conocemos y que hemos compartido pues aventuras deportivas, porque con Jorge muchas veces me voy a hacer deportes, ¿así o no, Jorge? Claro que sí, Chema. Y si estás de acuerdo conmigo, te llevaré a un sitio donde podremos ir en bici y ganarnos las rebajas de kilos. ¿Nos parece? Eso sí. A Chema y a mí nos hace mucha falta. Solo hace falta adelgazar un rato. Nos lo ha dicho claro, Chema. Bueno, oye, lo que me hacía falta... Bueno, yo siempre tengo que decir, puedes hablar todo lo que quieras, Jorge, pero hay una cosa que siempre cuando nos vamos a hacer deporte, siempre quiero apuntar que Jorge está muy pendiente de toda la gente del grupo. Cuando vamos en bicicleta, como le sobran fuerzas porque ha sido campeón de atletismo de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana en distintas ocasiones y en distintas disciplinas, pues él coge la bicicleta, se va a ver quién va al delante y luego se va detrás a ver quién va detrás para que todos estemos en perfecto. Se encarga de cuidar de todos y cada uno del grupo. Eso es así, ¿verdad, Jorge? Claro, fui nombrado capitán del equipo y os diré por qué. El único lugar que he ido es a las Olimpiadas Atléticas. Bueno, las de la Comunidad Valenciana. Sí, no te pongas medallas que no tienes aún, ¿eh? Bueno, es decir que tengo medallas. Bueno, eso sí, muchas. ¿Qué ibas a decir, Juanjo? No, pues que estaba hojeando el libro que me ha traído Jorge, que luego me lo va a firmar. Claro que sí. Exacto. Pues claro, si usted quiere, se lo firmo. A mí no me hables de usted. Yo soy Juan Fran, no te preocupes. Vale, señor Juan. Las leyendas, la imaginación que tiene. Estamos oyendo de fondo Forever Young, ¿no? Qué importante es ser siempre joven y tener el espíritu joven. Y me viene que ni al pelo porque en un mundo en el que estamos, Chema, tan al día, el otro día lo decía JJ Benítez, dice, es que estamos podridos, el ser humano últimamente está podrido, emponzoñado, todos son líos. Pues ver a un ser de luz como Jorge, que tiene la habilidad para dibujar tanto, yo sería incapaz, tener esa fantasía, pero es que luego hay relatos, no solo es dibujar, es la explicación, son los relatos como por ejemplo Australia y la leyenda del vampiro del Yayo Yakuz, por ejemplo Moisés, que también aparece por ahí, Sinbad, Balto. Qué importante es tener el espíritu joven, Chema. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, absolutamente. Yo creo que la historia te cautivó y dijiste, esto lo edito yo. Bueno, señor Juan, estoy completamente de acuerdo con usted. Hay que aprovechar las cosas cuando se pueden hacer. ¿No es así? Tal cual. Hay que coger el tren cuando pasa por porque mañana es tarde, Chema. Sí, también mañana sería tarde. Hay una cosa que sí que te quiero preguntar, Jorge. Sí, dime, Chema. En el libro, ¿cuál es el monstruo más monstruoso que has plasmado en dibujo y en historia? Pues los que veamos la cara horrorosa y terrorífica, reencarnadamente, por morir las personas en caso de accidentes. Sí, pero de eso salen algunos en los relatos. Pero ¿cuál es el monstruo más horrible? Pues el monstruo de sangre. Ese hay uno. Pues sí, el monstruo de sangre es un invento mío que diseñé especialmente por si Moisés puso un color rojo en el río Nilo del mar. ¿Usted sabe? El Mar Rojo. El Mar Rojo. Fue el que abrió. Pues claro. El Mar Rojo donde puso Moisés el color. Fíjate. ¿Recuerda? Sí. La verdad es que sí. Si tienes ocasión, mira El monstruo invisible. Ese es espectacular. El hombre invisible, que se puede hacer... Lo estaba viendo, ¿eh? Y estamos separados por la mampara. Es espectacular. Bueno, señor Juan, escúcheme bien. Amigo, usted sabe que se pueden hacer las personas invisibles con algo donde ponga invisibilidad.
¿sabe? Sí. Tal vez un tipo de agua de pintura o un traje de camuflaje invisible. Usted sabe. Como el ¿no? rey, el traje del emperador. Ese era uno, pero hoy en día sí que existen trajes invisibles, señor. Porque Jorge es muy cinéfilo. Sí, se lo voy a preguntar a su padre. Jorge es muy cinéfilo, ¿no? Soy más de jazz clásico. No, digo Jorge hijo. Bueno, sí, pero de mucho de dibujos ve también, bueno, desde Disney se las sabe todas, incluido la letra. Una memoria para eso espectacular. Y le gustan mucho las peliculitas de Disney, de dibujos animados y de animales. Bueno, compartimos, a mí me gustaban mucho los dibujos de Scooby-Doo. ¿Te acuerdas, Jorge? Pues claro, Chema. Es uno de mis preferidos. Él es especialista en Scooby-Doo. De hecho, tiene el monstruo Scooby Galleta. Sí, señor. Por cierto, dígame usted, señor Juan, ¿hay una fábrica de Scooby Galletas en algún sitio? No, pero lo podemos hacer, ¿no? Bueno, si a usted le parece bien. Es un buen negocio. Ahora que están de moda las startups, oye, pues podemos más. Creo que existían ya. Además, por eso las está... A lo mejor es un recuerdo que tiene de aquellas galletas. Claro. Hombre, yo era lo que le daban a Scooby y a Shaggy y tal, pero... Shaggy Rogers. Mira, yo también te acuerdas. Para mí era una de mis preferidas, porque había esa parte de un poquito de terror, y luego pues eso, que eran la pandilla que eran unos trastos todo, y Scooby-Doo el primero. Siempre se asustaba de todo. Jorge, claro. Padre, supongo que muy orgulloso de ver este libro ya hecho una realidad, ¿no? Porque no se ve la carne, pero la tengo de gallina. No, claro pero sí. la voz sí que se intuye. Claro que sí. No quiero dejar de mencionar a mi hija, que tiene 23 años, Lucía, que te queremos mucho. No vayas a pensar que porque esté aquí con Jorgete. Pero este libro también es parte tuya y no sé que estás trabajando, no sé si nos estarás oyendo, pero que te queremos mucho. Y a la OMA también. Bueno, pues nada, ya hemos hecho los recuerdos. Bien, la cita es esta tarde en el Museo de la Ciudad de Valencia, que era el Palacio del Marqués de Campo, que está en la Plaza del Arzobispo, frente al Palacio Arzobispal, esa plaza peatonal que se abre, pues allá al fondo, aquello es el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad tiene una sala específica tiene una sala de exposiciones y luego al lado una sala, auditorio, para todo este tipo de presentaciones o actos civiles de este tipo y culturales. Y vamos a estar ahí a partir de las 7:30, donde se va a presentar el libro. El libro estará a la venta allí también. Yo entiendo que es un regalo interesante de cara a Navidad, porque el libro es una maravilla realmente y ha quedado muy cuco, ¿no, Jorge? Ha quedado espectacular. Iba a decir otra cosa, pero estamos en la radio. Ha quedado y ahí, bueno, de categoría. Puertas abiertas para el que quiera acercarse y conocer a la obra de Jorge, Monstruos, y pasar un rato entretenido. Jorge, ¿tienes que añadir tus mejores galas para esta tarde? Miren, y ahora, para que estén todo el mundo informados por mi libro, voy a darles mi motivo de informe por malas noticias que tengo. Verá, en los 22 años transcurridos desde 2001 ha habido una aparición de terrorismo en un avión con 2 delincuentes armados. ¿Sabes? Por su culpa, más de víctimas en los edificios y en el avión han sufrido una muerte de accidente. Usted me entiende, sí, ¿verdad? Las Torres Gemelas. Y desde que empecé en 2006 a 2007, después de que los mayores jugueteando conmigo en el cubo de la basura, entonces empezó mi compañero de clase a meterme bromas de maleducado, marimandón. Es que hay gente muy maleducada en esta vida. Yo quería preguntarte una cosa, Jorge. Dime. ¿Cuál es el deporte que más te gusta a ti? Bueno, de todo. ¿De todo? O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ciclismo. Porque mi familia lo han vivido y me gusta. Y me gusta mucho, por ejemplo, esquiar. Bueno, ¿qué me recomiendan más, ciclismo o esquiar? Pues mira, cualquier cosa que nos venga bien. A mí me va mucho el deporte clásico, ¿sabes? A ver, estamos hablando con un crack del medalla deporte. De oro en lanzamiento de peso adaptado, medalla en jabalina.
Y bueno. Bueno, y la gran noticia, mira, si volvemos con triunfo lo contaremos. Antes de la Nochebuena nos vamos a Llanos del Hospital porque vamos a participar en los campeonatos de España de esquí de fondo adaptado, en el que Jorge va a ser el puntal que defienda los colores de la Comunidad Valenciana, y si hay ocasión ya contaremos si hemos vuelto con triunfos o no. Lo contaremos aquí en las ondas, ¿vale? Bueno, espero que participar, tíos. Sí, y ganar, que aquí hay que ganar. Bueno, lo importante es participar, si no queremos lesionarnos ni estar heridos. Muy bien. Ya ha dicho Chema que Jorge se preocupa también del grupo. Mucho, o sea que, mucho, siempre. Chema, Monstruos, de Jorge Guillem Tatay García de los Ríos, dedicado a su madre, como dice en la dedicatoria, editorial Altaveu, Upwards, en la web, supongo que y en las librerías también está disponible. Y hoy, en el Museo de la Ciudad, presentación de este gran libro. Perfecto. Bien, pues gracias, Juanfran, y gracias a todos por atendernos en este día tan especial con esta presentación. Y bueno, las despedidas ya las haces tú. Y nada, Jorge, un auténtico placer conocerte. Y usted también. Un auténtico placer hacer negocios con usted. Hombre, aquí lo que haga... Juan. Muy bien, don Jorge, aquí lo que haga falta. Y Jorge padre, ¡buah! Increíble. Hoy me voy renovado de aquí. Pero bien, además. Esa renovación, el beso, el abracito y la caricita, yo la tengo todos los días. Esa es la gran suerte que tengo. Y un beso a tu hija también, que no se nos enfade. No, seguro que no. Un abrazo y gracias por haber venido hoy a Mañana es Tarde. Una historia de superación y de vida. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros. No, puedes decir hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias y caballeros. Les renovaré la noticia de 2020 la próxima vez. Muy bien, que volverá con nosotros Jorge Guillem Tatay García. Un abrazo. De los ríos. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onáis la pasión. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a Fibamel, la fira valenciana de la mel. De l'11 al 13 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Col·labora València Turisme. Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Belua, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español, las mejores carnes de rubia gallega, siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Belua, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarestaurante.es. Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu en San Antonio de Benajever, urbanización Montesano, calle Perigallo 8, 96 274 0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital.
El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Mont de Gust. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ...30 años hace desde que Miriam, Toñi y Desiré se dirigían a la discoteca Color en Picassent, pero nunca llegaron. Hay muchas incógnitas 30 años después de este caso Alcácer, y la prueba es que se mantiene la búsqueda de Antonio Anglés por rapto, violación y asesinato. Maldito aquel 13 de noviembre del año 92. Maldito crimen de Alcácer. Tengo el placer de presentaros al periodista que más sabe y que más luz aporta a este caso que marcó la crónica negra de España. Se han hecho películas, pero yo os recomiendo un documental que hay en Netflix donde el invitado pues participa y además es un documental digno, muy digno. Tengo el placer de presentaros a Javier Martínez, periodista de Las Provincias, Crónica de Sucesos. Javier, bienvenido. Gracias por la presentación, Juanfran. Estaría diciendo más cosas, pero es que me quedaría sin tiempo. Porque yo vi, además, esto que dicen, ¿no? Para hacer una sesión de esta, me lo vi entero. Y ya te lo dije en su momento, que viniste, y creo que vale la pena para aportar pues un poquito de luz, ¿no? Porque muchas cosas se han dicho, unas para bien, otras para mal, pero el relato periodístico es el que es y la investigación es la que es. Sí, bueno, en el documental hay una reconstrucción de los hechos con entrevistas a hasta 90 personas que participaron de alguna manera directa o indirectamente en la investigación, como familiares de las víctimas, en la búsqueda también de las menores, luego los investigadores forenses y bien, tuve la suerte de que Netflix y sobre todo Producciones Bambú, que es la productora que realiza este documental, confiaron en mí y compaginé mi trabajo en el periódico Las Provincias como investigador de este documental, y junto con Ana San Martín, otra periodista gallega, y bueno, realizamos ahí, y dirigidos por Elías León Simiani, que es el director del documental, nominado para premios Goya por otro documental. Y bueno, yo aprendí ahí como una esponja, ¿no? Como se suele decir, porque conocí un poco cómo se trabaja detrás de las cámaras, y sobre todo con un formato más parecido al cine, ¿no? Que al periodismo, pero sí, era un documental. Y me acuerdo que en absoluto secreto, porque grabasteis aquí detrás algunas piezas y no se podía entrar, nadie sabía nada, o sea, que eso también forma parte del éxito luego del documental.
Bueno, sí, cuando en el proceso ese de grabación, ¿no? Normalmente se intenta pues preservar un poco lo que se va a hacer. Además en estos últimos años donde hay tantas plataformas, ¿no? que se están pues hay una competencia también. Pero bueno, lo que intentamos en este documental fue arrojar luz, ¿no? Sobre algunas de las incógnitas, por ejemplo ese vídeo snap que tanto dijeron Fernando García, el padre de una de las niñas, que se convirtió en un animal televisivo, ¿no? Como, bueno, él abanderó esa lucha durante un tiempo, pero luego las otras familias se desmarcaron porque estaban acusando y estaban defendiendo una teoría conspirativa sin ninguna prueba. Y bueno, arrojamos luz en el documental porque ahí demostramos que ese vídeo nunca existió, ¿no? Que decía Juan Ignacio Blanco, donde aparecían algunas de las menores con gente importante. Eso solo existía en su imaginación, en las elucubraciones tanto de Juan Ignacio Blanco como yo creo que aquí Fernando García lo que estuvo mal aconsejado, ¿no? Por este criminólogo que lo que buscaba era la fama y la polémica y bueno, él, digamos que todo el mundo empatizamos con un padre que había perdido de una forma tan cruel a un ser querido como era su hija Miriam y hay mucha gente aún que se cree, Juanfran, todas estas teorías conspirativas de que hay más gente implicada, gente poderosa en el triple crimen de Alcácer, pero te aseguro que no, que vamos, que aquellos fueron dos delincuentes, Antonio Anglés y Miguel Ricard. Y volviendo a lo del video snap, recordad que en el documental demostramos que es falso porque localizamos al sacerdote, al párroco, que ellos aseguraban que les había sido el intermediario para recibir ese vídeo, y el párroco no sabía nada de ese vídeo. Era una prueba de que aquello fue una parte que inventaron, pues quizá para buscar fama, como digo, y también se convirtió en el altavoz. Esta noche cruzamos el Mississippi, que presentaba Pepe Navarro, de estas teorías conspirativas que no llegaron a ningún lado. Mira, una de nuestras oyentes, Laura, dice: yo también me he visto el documental de Netflix del tirón y le doy la enhorabuena. Fue un caso que a los que teníamos prácticamente la edad de las tres niñas nos marcó nuestra adolescencia y nuestra vida, y es verdad. A partir de ese momento, cuántas cosas cambiaron, ¿no? Bueno, hay que recordar que estamos hablando hoy del caso Alcácer porque el próximo domingo se cumplen 30 años, ¿no? De este triple asesinato que marcó un antes y un después en la crónica negra de España. Era el año 92, de las Olimpiadas de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla, y bueno, este año sigue marcado en rojo, ¿no? En algunos calendarios. Pero lejos del deporte y del simpático pájaro de pico y cresta multicolor, pues 1992 también es recordado, por ejemplo, otro suceso que marcó, sobre todo por una historia de supervivencia, Juanfran, fue que 6 pescadores peruanos sobrevivieron 68 días en el mar tras alimentarse de tortugas y beberse la sangre de las tortugas. Y fíjate, el 13 de noviembre de 1992 también muere asesinada Lucrecia Pérez, que está considerada la primera víctima del racismo y la xenofobia en España. Eso el mismo día que desaparecen las niñas. Y bueno, y por supuesto, pues ese viernes 13 de noviembre, 3 menores, Toñi, Miriam y Desiree, que iban a ir a una discoteca, a una fiesta de alumnos de octavo de GB, y fíjate, deciden, bueno, primero llaman al padre de Miriam, a Fernando García, y le piden si les podía llevar el coche. Cogió el teléfono la madre, que ya falleció, y les dijo que su padre estaba enfermo y que no podía llevarlas hasta la discoteca. Bueno, en una distancia corta entre Alcácer y Picassent, decidieron ir andando, pero luego parece que cambiaron de opinión, hicieron autostop. Según hay 3 testigos que las vieron hacer autostop, y bueno, según la investigación ya de la Guardia Civil o la declaración y confesión de Miguel Ricard, pues subieron a ese coche que conducía Miguel Ricard y Antonio Anglés, 2 delincuentes. Uno de ellos, Antonio Anglés, trapichaba con drogas, también habían atracado algunos bancos, y estos 2 individuos las raptaron, las trasladaron hasta el paraje de la Romana,
en Tous, y allí, tras atarlas, pues las violaron y acabaron con sus vidas. Javi, el motivo de las drogas está ahí patente, ¿verdad? Y creo que esta gente, esto ya hablo yo, como una persona de a pie que te puede preguntar a ti como erudito en la materia, se les fue de las manos. Totalmente. Bueno, porque no creo que tuviesen pensado ya matarlas y... La única relación de las drogas que puede haber en este caso es que Anglés trapicheaba. Trapicheaba en Catarroja, en la calle Colón, donde él residía. Y bueno, este individuo había tenido ya... había sido juzgado y condenado, incluso ingresó en prisión por raptar a una toxicómana que le vendía que le compraba a Anglés drogas, y Nuria Pera, que se llamaba, que también falleció, y por estos hechos la ató la ató en su vivienda, y iba también Miguel Ricard, la madre de Antonio Anglés, Neusa, la tuvo durante 3 días retenida y la agredió, y por estos hechos había ingresado en prisión tras ser condenado. Bueno, pues él aprovecha un permiso penitenciario y escapa, y parece ser que ya a su compañero de celda y a otros colegas que tenía ahí de su pandilla, ¿no? Pues había dicho que él tenía ganas, que iba a reventar a alguna joven. Después de esto, ya relacionar si fue por ese caso que le marcó, porque le había denunciado la víctima, y actuó en venganza. No sé, yo no me atrevería a analizar las causas por qué hicieron aquellos. ¿Se le fue de las manos? Sí, porque más que se fue de las manos, yo creo que después de cometer los crímenes, ellos, las violaciones, lo que no querían dejar era, o por lo menos dejar pruebas que les incriminaran, porque Anglés no quería volver a la cárcel, y entonces tomaron esa cruel decisión de acabar con las vidas de las niñas. Un Anglés que el juzgado de instrucción número 6 de Alcira mantiene abierta una pieza, y en caso de estar vivo, la responsabilidad penal está ahí hasta el año 29. Bueno, de eso podríamos dedicar otro programa entero si quieres, porque claro, prescriben los crímenes. Donde está Anglés, murió cuando intentó llegar a la costa de Dublín, pero es así, como tú dices, o sea, los crímenes aún no han prescrito. ¿Por qué en 2029? Los homicidios prescriben a los 20 años, pero se empieza a contar a partir de la última diligencia de investigación. Estamos hablando de que los crímenes se cometieron en 1992, hace ya 30 años, el próximo domingo, tenían que haber prescrito, pero la cuenta atrás, por así decirlo, comenzó en el año 2009. Ahora prescribirán en 2029. ¿Por qué en 2009? Porque ese año los investigadores de la Guardia Civil pidieron, ahora no recuerdo bien si la Guardia Civil o la Policía Nacional, porque este caso, sobre todo de la búsqueda de Anglés, pues han participado y han colaborado los dos cuerpos, ¿no? Pues pidieron al juez de Alcira que autorizara unas escuchas telefónicas a Kelly, la hermana de Antonio Anglés, y a otros familiares, para intentar pues encontrar alguna pista, ¿no?, del paradero del autor material de los crímenes, porque según la declaración de Ricard es Antonio Anglés el que dispara, ¿no?, y el que ejecuta de 3 tiros a corta distancia, mata a las 3 menores. Pues cualquier pista que pudiera, no sé, que pudiera encaminar esa investigación que nunca se ha archivado, pues podría llevar a prolongar esa prescripción del crimen, que fue lo que ocurrió, ¿no? Durante un mes hay unas escuchas telefónicas, no se consigue ninguna información útil para los investigadores, y por lo tanto el juez ya tuvo que terminar con ese proceso de escuchas, pero por lo menos se consiguió, pues esto, que retrasar hasta 2029 la prescripción de los crímenes.
¿Qué pasó con Antonio Anglés? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Pues esa es la gran incógnita, ¿no? Yo creo la gran y la principal y la única, porque para mí fueron ellos los dos asesinos. Ahora se están revisando con, bueno, nuevas pruebas genéticas que han pedido. Una de las acusaciones populares que entró en el caso, porque había pelos de una docena de personas que no coincidían con Antonio Anglés y Miguel Ricard. Pero bueno, eso en el juicio se explicó. En aquella época, primero no se realizaban las inspecciones oculares con tanto rigor como ahora, ¿no? Y no se descarta incluso que fuera de esos pelos que encontraron en los cuerpos y en la ropa adheridos a la ropa de las niñas, pues pudieran ser de los propios investigadores que no tomaron esas medidas de precaución, ¿no? E incluso de esa moqueta donde estaban envueltos los cuerpos, que fue recogida de la basura, a las niñas las agreden sexualmente sobre las moquetas, las desnudan. Entonces podía haber quedado adherido alguno de esos pelos que había ya en la moqueta y que nada tienen que ver con, claro, pues podría ser del dueño de la moqueta, por ejemplo, y bueno, y todo esto digamos que tiene una explicación, pero sí, es verdad que una de las acusaciones populares pues ha pedido que se vuelvan a analizar pelos que fueron descartados en 1997 antes del juicio porque no tenían esas técnicas de extracción de ADN que tienen ahora. Y van a intentar otra vez, ¿no? A ver si pudieran, digamos, extraer ese ADN y cotejarlo con los otros sospechosos que hubo, que si quieres ahora lo comentamos. Porque de Anglés no sabemos, pero de Ricard sí. Miguel Ricard fue visto durante el temporal de Filomena de nieve en Madrid, cuando, bueno, fue identificado por una patrulla de la Policía Nacional cuando entraba a un narcopiso, por lo que fue una identificación rutinaria y lo poco que se sabe de él es que está por Madrid, que está enganchado otra vez a la droga. Pero sí es verdad que bueno, estamos hablando de un monstruo, de un triple asesino, porque participó y confesó su participación en los hechos, que después de salir de la cárcel, no recuerdo ahora bien, pero que son ya 7 o 8 años, los que lleva en libertad, no ha cometido ningún delito grave. Quiero decir que esto nos hace pensar que la reinserción puede ser efectiva en individuos tan peligrosos como Miguel Ricard, ¿no? Porque otros muchos casos sabemos y ha trascendido, lo hemos publicado en los medios de comunicación, que sí que han vuelto a delinquir, han vuelto a cometer delitos muy graves. En el caso de Ricard no. Está enganchado en la droga y bueno, él después de un revuelo mediático también muy importante, por aquí nunca se va a olvidar lo que hizo Miguel Ricard y cuando nos enteramos, además el primer periodista que lo publicó fue Manu Marlaska, el jefe de investigación de La Sexta, y luego en las provincias enseguida también nos pusimos con el tema, pero vamos, que cuando él vio ese revuelo mediático pues desapareció otra vez y lo poco que se sabe es que vive por Madrid, se mueve por esos ambientes de drogas, pero insisto, no ha vuelto a cometer ningún delito de grave. Y Antonio Anglés, pues Antonio Anglés, lo que decíamos antes, o sea, parece ser, la última pista que se tiene de él es que fue encerrado en un camarote de un barco en el que él se había ocultado como polizón en Lisboa, en marzo de 1993, llega hasta Dublín, y después de haber sido encerrado y haber intentado escapar durante la travesía, lo encierran 2 veces en el camarote. Cuando llega allí, sube la policía irlandesa, no está en el camarote. En un reportaje que hace poco de equipo de investigación de La Sexta también, el programa que emiten los viernes, pues el capitán del barco explicó que algún miembro de la tripulación había ayudado a Anglés a escapar, ¿no? Bueno, Anglés no, al polizón, porque ellos no sabían quién era. Claro, ellos luego dijeron que no sabían quién era realmente ese polizón hasta que no llegan a Liverpool, que era el último puerto, ¿no? Y allí es cuando suben los policías londinenses y es cuando les enseñan las fotos y le dicen que estaba buscado por un triple asesinato. Javi, se habla de otras personas que podían participar, pero yo me quiero parar un momentín y
dice, mira, tengo 50 tacos y me moriré pensando que hubo algo que no está claro. Nadie me va a cambiar la idea, nos lo dice Choco. Pero bueno, para eso está Javi aquí, que nos está contando la historia. Javi, el papel de los medios de comunicación, tú lo has apuntado antes. Lo de Pepe Navarro era espeluznante. Claro, visto luego con objetividad. En ese momento estábamos todos, menos tú, que tú ya te estabas papando de todo el tema, estábamos todos ahí, cara a la televisión, y que nos contasen, y lo que nos ha dicho, y hay otros, y los poderosos, y el vídeo Snaf y tal. ¿Cuánto mal han hecho también, no? Sí, sin duda. De hecho, mira, yo recuerdo que el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro, pues cerró cuando días después de que, y no sé si días después o el día después, de que Juan Ignacio Blanco, el criminólogo que mal aconsejaba a Fernando García, hiciera público los nombres y apellidos de los que él sostenía que eran los auténticos responsables del asesinato, ¿no? Pero bueno, una falacia que le llevó a que fuera condenado por injurias y calumnias. Pero es que pronunció 3 nombres de un empresario audiovisual que vivía en La Moraleja, un exgobernador civil de Alicante, y el tercero no recuerdo quién era. Y se quedó tan ancho. O sea, tú imagínate que te dicen, te estás viendo además en un programa de máxima audiencia en Telecinco, y que de repente te escuchas que Juan Fra Bárbara está implicado en el triple crimen de las niñas de Alcácer. Bueno, te quedas perplejo. Pero es que no había nada. Juan Fra, no había nada, ni una prueba, ningún indicio. O sea, es que se inventaron los nombres, y esto fue un circo mediático. Pero ¿qué pasa? Que la gente se sigue quedando con... Es que quien estaba... Bueno, los nombres los pronunció y los apellidos el criminólogo, pero Fernando García estaba a su lado y también defendía esa teoría. Y la gente se queda, empatiza con el padre de una chica que ha sido brutalmente asesinada. Y luego cuando ves que hay fallos no en la investigación, porque la investigación desde el minuto número 1, bueno, minuto 1 no, pero los primeros minutos, vamos, porque allí se encuentra en la inspección unos papelitos donde aparecía el nombre del hermano de Antonio Anglés, Enrique Anglés, los reconstruyen y llegan en pocas horas, o sea, el mismo día que aparecen los cadáveres, por esos papelitos se encuentran en la casa de Antonio Anglés y detienen a Miguel Ricard, arrestan a uno de los principales, al segundo, vamos, porque el autor material fue Antonio Anglés, pero sí, el segundo individuo que participa en los asesinatos. Aunque yo he tenido que escuchar hasta gente que se ha atrevido a decir que fue la Guardia Civil quien colocó esos papelitos para incriminar, pero por favor, yo conocí a aquellos investigadores, era gente vamos, que ha trabajado con muchísimo celo, incapaz de hacer de esas acusaciones, de colocar pruebas falsas. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de películas, Pues mira, los nombres eran Alfonso Calvé, médico psiquiatra, gobernador civil de Alicante; José Luis Bermúdez de Castro, productor de cine de La Moraleja; y Francisco Laina, secretario de Estado para la Seguridad. Y luego, otro día apuntaron a Luis Solana. Así, toma. Pues los 4 presentaron una denuncia. Pues normal. Y la ganaron, claro, porque ellos nunca tuvieron ninguna participación, pero ni en ese caso ni en nada parecido. Bueno, aquello fue de verdad una falacia tremenda. Javi, otra cosa, cuando se habla de la chapuza, porque la gente también, y se ha escrito y se han vertido ríos de tinta sobre la chapuza de la investigación y demás, yo siempre digo, no es lo mismo, ¿no? Yo soy director de teatro y no es lo mismo una obra escrita en los años 60 que una obra actual. Todo hay que verlo con la perspectiva del tiempo. Por ejemplo, ¿tú estuviste allí? Sí, mira, eso. ¿Tú qué llevabas? ¿Llevabas móvil? ¿No? Eso. ¿Llevabas una cámara de fotos? Nosotros llevábamos un teléfono que iba vía satélite, fíjate, no había móviles. Por eso te lo digo, que hablan de chapuzas, pero ponte en ese momento, a oscuras, encontrar aquello. Claro. Las herramientas de investigación eran muy limitadas y diferentes. Y mira, de hecho, hay un compañero, Juan Antonio Marray, está preparando un reportaje sobre ese enfoque que estás dando tú al caso, ¿no? De qué hubiese pasado si este crimen se comete ahora, por ejemplo, analizando qué herramientas de investigación tenían en aquella época los investigadores de la Guardia Civil.
y bueno, y también las que tienen ahora, no había las cámaras. El Picasen tiene 12 cámaras municipales, entonces no había ninguna. Enseguida se hubiese podido identificar el coche, la matrícula, y hubiesen llegado antes a Miguel Ricard, porque el Opel Corsa en el que suben las niñas pues atraviesa Picasen, una gasolinera, la puerta del cuartel de la Guardia Civil de Picasen, determinados puntos que seguro que a una cámara podría haber, al visualizar las imágenes, se podría haber visto esos números de la matrícula. Luego la triangulación de los teléfonos móviles, por lo mismo, pues enseguida se hubiese podido llegar a los asesinos y detenerlos, pues incluso antes de que aparecieran los cadáveres. Yo estoy convencido de que este caso se hubiese resuelto. Y sí es verdad que hubo fallos, pero más que en la investigación, fue en la búsqueda, en los operativos de búsqueda de Anglés. Ahí, mira, te voy a decir para mí el principal. Uno, Anglés está cercado en los montes de Villamarchán, y hay un operativo ahí de los más importantes que yo conozco en aquella época. Me refiero al despliegue de agentes rodeando todos los montes, y hay un agricultor que ya falleció, Vicente Golf, que bueno, fíjate que habían advertido a la población de que no fueran a sus campos, pero este hombre fue allí a su campo, y Antonio Anglés le amenazó con un arma punzante por la espalda y le obligó a sacarlo de allí, de ese cerco policial, ¿no? Se sube detrás del vehículo, se tapa con una manta y le dice que salga de allí. Bueno, luego van a dirección a Cuenca. Vale, pues pocos segundos después se encuentran con un control de la Guardia Civil. Los dos agentes, cuando ven el coche y conocen al agricultor, como saben que no se pueden imaginar, claro, que pueda estar ocultando, porque además es que Anglés no iba de copiloto o amenaza, no, ya se había escondido en la parte trasera. O sea, ese hombre lo único que tenía que haber hecho es abrir la puerta y decir, aquí tengo a Anglés, está detrás, y aquí no no lo pensó, porque tenía mucho miedo y no sabía cómo reaccionar. Bueno, ya te digo, si ese hombre pega un grito o abre la puerta y avisa a esos guardias civiles, se acabó el fugitivo. Ahí te aseguro que lo hubiesen detenido. Pero no, lo lleva hasta Minglanilla, y allí Anglés le amenaza que como lo delate, le va a matar a toda su familia, y el hombre, pues muy asustado, vuelve a su domicilio, y en vez de parar en el cuartel de Requena, por ejemplo, que también tiene, y decir que acaba de llevar a Anglés, pues se va a su domicilio y no dice nada. Pasan 2 o 3 días hasta que su mujer, además eso lo explicó ella en una entrevista en Canal No, le dice, tienes que ir ya al cuartel y decir que llevaste a Anglés. ¿Por qué? Porque llevaban 2 días abriendo los telediarios diciendo Anglés cercado en los montes de Villamarchán, el operativo de Anglés, y estábamos poniendo todo el foco, toda la Guardia Civil buscando a Anglés en los montes de Villamarchán, y ella no estaba allí, cuando él estaba ya cruzando la frontera a Portugal. Esos 3 días de ventaja, esos 3 días que tarda el agricultor por miedo a avisar, a denunciar que había sido secuestrado, retenido unas horas por Antonio Anglés, fueron clave, porque ya se pierde la pista de Anglés en Minglanilla, y bueno, un delincuente que estaba acostumbrado a vivir en casas de campo, porque llevaba un tiempo eludiendo por la acción de la justicia, porque no había regresado ese permiso penitenciario, pues fueron clave para perderse la pista de Antonio Anglés. ¿Eso fue un fallo de la Guardia Civil? Sí, porque esos 2 agentes tenían que haber registrado el vehículo, que no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Pues bueno, porque no hicieron bien su trabajo, pero te aseguro que no fue algo de forma intencionada, porque ellos pensaban que ese agricultor no ocultaba nada, claro. Nadie le estaba intimidando para no salir del vehículo y pedir ayuda. Qué pena, ¿no? Porque lo hubiesen cogido. Y luego, yo estoy convencido de que sí. Luego también, mira, Miguel Ángel Pastor publicó una información aquellos años donde estaba cortándose Anglés el pelo en una peluquería del centro de Valencia, y para tener otro aspecto físico, porque se habían difundido las fotos, y una de las peluqueras estaba coqueteando incluso él con él, y entró un individuo con el pelo muy corto y le dijo algo al oído, y enseguida salieron.
Ahí estuvo en varios momentos, Anglés estuvo a punto de ser detenido, unas veces por la suerte y por la ayuda de este individuo, pero que este individuo no era de una trama de pederastas, como se ha dicho por ahí, unas tonterías, sino que a lo mejor era un colega que había conocido en la cárcel, o nunca se puede identificar. Algunas veces por esos fallos en los operativos de búsqueda y otras por esa ayuda que ha podido tener puntual en algunos momentos, pues posibilitó que él eludiera el cerco policial y que se perdiera su pista en aguas de Irlanda. Sin duda alguna, es apasionante. Contra más nos cuentas y más vamos sabiendo, pues más te das cuenta, ¿no? De que qué fácil hubiese sido y qué difícil que lo hicieron. Bueno, lo hicieron difícil y una pena. Salió mal todo. Salió todo mal. Salió mal en algún, como digo, en algunos operativos de búsqueda, pero yo insisto, o sea, la inspección que se hace allí en las primeras horas, que se encuentran esos papelitos troceados que no estaban en la fosa, estaban en los arbustos, la reconstrucción, hubo cosas que se hicieron bien y otras que se hicieron mal. Javier, ¿qué queda por saber del caso Alcácer? Saber si Anglés está vivo o muerto. Porque ya está todo dicho, ¿no? La policía lo busca como vivo, porque nunca apareció su cadáver. Y bueno, quedan ahora unas pruebas que han solicitado el análisis de medio centenar de pelos que fueron descartados por los biólogos y los investigadores en los años 90. Y luego hace un año o hace poco también el coche se volvió a analizar. Sí. Y los dos coches también lo solicitó la acusación popular, que se volvieran a inspeccionar para ver si se encontraban algunos restos de sangre. Es que no hay ninguna prueba genética que demuestre la participación de Anglés y Miguel Ricard en los asesinatos. Pero a ver, esto quiero explicarlo bien. No hay ninguna prueba genética, pero sí otras pruebas, el papelito que hemos hablado, y la confesión de Miguel Ricard y otras, y una investigación de la Guardia Civil. Cuando paran en el bar, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en el bar, ahí la dueña del bar Parador se confunde, dice que eran 3, y cuando en realidad eran 2, según el testimonio y según la investigación de la Guardia Civil eran 2. Quiero decir, hay muchas pruebas que probaron. De hecho, Miguel Ricard está condenado en un juicio con todas las garantías, ¿no? Por cometer los crímenes, pero no hay pruebas genéticas. Entonces, esta nueva acusación popular ha pedido que se analicen, que se inspeccione otra vez los coches, que se busquen restos de sangre, porque no hay ninguna prueba genética de que las niñas subieron a Loper Corsa. ¿Y por qué ahora? Es que a Anglés aún no lo han detenido. No sabemos si está vivo o está muerto. Ahora, si lo arrestan, tendrían que volverlo a juzgar. Juzgar no solo a Miguel Ricard. Tendrían que juzgarlo. Con más garantías que tener pruebas, ¿no? Genéticas, para que no se busque un buen abogado y que desmonten, no sé, y que pudiera quedar absuelto, cosa que yo creo que no ocurriría, aunque no hubiera esas pruebas genéticas. Pero si las tenemos, mejor. Y a lo mejor ahora, con unas técnicas de extracción de ADN más sofisticadas que no las tenían en los años 90, podemos encontrar esas pruebas genéticas y cerrar las bocas de la conspiración. Vamos. Javi, nos queda medio minuto. Especial en las provincias este fin de semana, la semana que viene. Este domingo vamos a recordar sobre todo los 75 días de la desaparición, el circo mediático y ese enfoque que tú has dado antes de cómo podía haber sido resuelto el crimen. Yo valía para estar contigo ahí trabajando mano a mano. Claro que sí. Un auténtico placer y muchísimas gracias. Ha sido media horita intensa y en la que has dejado claros muchos puntos de vista que no son otros que los que se han estudiado de verdad. Que nos cuenten milongas por ahí. Gracias a vosotros. Un abrazo, Javi. Nosotros nos vamos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Tenía aquí a María Tarazón, está esperando para hablar del Tinder, pero si no mañana, pues la semana que viene. Mañana, 12:05, os espero aquí, otra vez. Como no puede ser de otra manera, mañana es tarde. Y no sin antes deciros que hoy, en la Catedral de Valencia, concierto a beneficio de Maides para personas que padecen enfermedad mental, organizado por la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados, con un donativo de 10 euros. Toda ayuda es bienvenida. Hasta mañana.